Seguimos con las estrategias para la evaluación crítica del texto. El día de hoy te vamos a presentar una estrategia que lleva por nombre Identifico, Contrasto y Concluyo. Esta estrategia consiste en identificar los argumentos en un texto y contrastarlos con otros para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones. Se propone, entonces, una estrategia basada en las siguientes 7 etapas. 1. Clasificación del texto. Lo primero que debe identificar el lector es a qué tipo de texto argumentativo se enfrenta. Ensayo, artículo de opinión, debate, etc. 2. La intención del autor y el impacto real. En esta etapa, el lector debe identificar cuál es la intención del autor al escribir ese texto y cuál es el impacto real del texto o de la información en la sociedad. 3. Conocimiento de términos. Es necesario redactar una lista de términos desconocidos, buscar la definición y adaptarla de acuerdo con el contexto. 4. Estructura de los argumentos. Aquí se busca en el texto la premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa. Lo puede hacer con base a estas preguntas. ¿Existe una relación lógica? ¿Las conclusiones se desprenden de la idea principal? 5. Validez del texto. Aquí el lector contrasta el texto con otros para verificar la validez de la información a la luz de otras fuentes. Puede tener como guía las siguientes preguntas. ¿Es verdad lo que dice el texto? ¿Qué evidencias lo apoyan? En las siguientes etapas es momento de escribir. 6. Explicación. Con términos propios se explica la información recibida, de tal manera que las otras personas puedan acceder a ella con mayor facilidad. 7. Conclusiones. Por último, se escriben las conclusiones que se pueden exponer después de estudiar esta información. Para que comprendan mejor esta estrategia, te mostramos el siguiente ejemplo tomado del artículo de opinión Tabaco y Derechos, de Rodrigo Córdoba. Dado que algunos se empeñan en hablar del derecho a fumar, hay que explicar lo que en principio no necesitaría ya argumentación adicional alguna. Todas las cartas de derechos fundamentales recogen el derecho objetivo a la salud. Así, el derecho a la salud está recogido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El derecho genérico a fumar en el ámbito privado y en espacios al aire libre puede contemplarse dentro del concepto de libertad de expresión, aunque el cigarrillo no es un apéndice corporal como la mano o el brazo. Pero el derecho a fumar en un espacio público cerrado es un espacio de convivencia. Conculca el derecho básico a la salud de quienes no quieren estar expuestos al humo. No aparece fundamentado en ningún marco legal de protección de derechos humanos. Fumar no es un derecho, es una adicción causante de muerte prematura, enfermedad y sufrimiento evitables. A continuación, te mostramos cómo puedes desarrollar esta estrategia. Pon mucha atención. 1. Clasificación del texto. Es un artículo de opinión y está dirigido a jóvenes y adultos. 2. La intención del autor y el impacto real. La intención del autor es convencer al lector que fumar no es un derecho. El impacto de este artículo recae en personas adictas al tabaco y fumadores pasivos. Al defender las leyes que protegen la salud, sobre la que resguarda el derecho a la libertad de expresión. 3. Conocimiento de términos. Términos desconocidos. Conculca es un verbo que se define como ir en contra de lo que dispone una ley, norma o principio. Por esta razón, en el texto se dice que el derecho a fumar en un espacio público conculca, es decir,
va en contra el derecho básico a la salud de quienes no quieren estar expuestos al humo. 4. Estructura de los argumentos. Premisa principal. Fumar no es un derecho, es una adicción que va en contra de los derechos de la salud. Conclusiones que se derivan de esta. Fumar no es un derecho, porque no aparece fundamentado en ningún marco legal de protección de los derechos humanos. En cambio, el derecho a la salud sí lo está. 5. Validez del texto. ¿Estoy de acuerdo con lo que dice el texto? Sí, porque la adicción al cigarro es una decisión personal. Quien fuma acepta los daños que causa a su organismo. En cambio, los fumadores pasivos pueden sufrir los daños del tabaco, no porque ellos lo decidan, sino porque otros los exponen. ¿Qué evidencias lo apoyan? El derecho a la salud, que está recogido en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. ¿Qué dicen otras fuentes? En el diario La Prensa, el periodista José Blandón Figueroa apoya un anteproyecto de ley que se realizó en Panamá para el control del tabaco. En este se prohíbe fumar en lugares públicos para no poner en riesgo la salud de las personas que no son adictos al tabaco. 6. Explicación. En este artículo, el autor está en desacuerdo en que las personas fumen en lugares públicos porque dañan a la salud de otros. 7. Conclusiones. El autor de este artículo defiende el derecho a la salud sobre la libertad de expresión. Por esta razón, está en desacuerdo en que fumar se considere un derecho. Esperamos que este ejemplo te haya servido para que comprendas cómo se realiza esta estrategia. Ahora te invitamos a que tú la pongas en práctica. Hasta la próxima.